Muchas gracias, disculpen. Sí. Entonces ahora sí estoy grabando, entonces disculpen, había empezado sin grabar, solo recordarles que dos cosas simplemente hay que grabar. Una es que, bueno, si se prolonga mucho, digamos, el hecho que no estén asistiendo a clases, vamos a hacer a partir de la próxima semana algunos ejercicios que sean no obligatorios, recuperativos, para que puedan seguir estudiando. Me parece importante que no pierdan su disciplina de estudio. Y lo otro que estábamos discutiendo era que, entonces había escrito el repaso, era que estábamos viendo a partir de la ecuación de Gauss, habíamos encontrado la ecuación de Poisson, que nos dice esencialmente cómo cambia el voltaje como función de las cargas. Y entonces, les había traído un ejemplo, la vez pasada lo traje, no lo voy a traer, que no lo resolvimos, está acá. Este ejemplo simplemente lo voy a enchufar primero, quería resolver este nuevo problema para tener más ejemplos. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente una esfera, la cual simplemente, tiene al interior unos circuitos que generan una diferencia potencial entre la esfera que está al interior y la esfera que está al exterior. Eso genera una diferencia potencial, y como uno hace un pequeño vacío, eso hace que la densidad de cargas o de partículas, perdón, al interior de esta esfera es muy baja, por lo tanto tiene una pequeña resistencia, y vamos a aprender lo que es la resistencia en el futuro. Y esa resistencia entonces hace que pueda correr corriente desde el centro hacia afuera. Pero entonces lo primero que uno quisiera entender cuál es el potencial y qué es lo que está pasando. Entonces vamos a tratar de entender, pero que se vea bien. Me dicen, o si me escriben por el chat si se logra ver bien, pero que ahí vean que entonces tenemos las cargas que están al interior. Entonces quiero resolver este problema para ir desarrollando un poco más los conceptos que estamos tratando de entender. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que estamos tratando de entender? Entonces vamos a hacer otro ejemplo, esta ecuación de Poisson, un ejemplo un poco más sofisticado, ejemplo 2. De todas maneras, les voy a hacer una clase complementaria de cómo resolver un problema ya serio usando la ecuación de Poisson, un poco más difícil usando técnicas de transformada de Laplace, pero solo por cultura general. Me parece importante que conozcan eso, pero hacerlo me demoraría toda la clase. Entonces prefiero hacer una clase complementaria de eso, y no una clase donde le esté tratando de enseñar más bien conceptos que me parecen que son relevantes. Entonces, el ejemplo, ¿cómo modelamos eso? Bueno, esencialmente lo vamos a modelar de forma muy simple. Vamos a considerar una esfera, ¿ok?, de radio R grande, la cual tiene un radio chiquitito, ¿ok? Acá, si quieren, al grande llamémosle R1, y coloquemos al interior un pequeño radio más chiquitito, digamos, una pequeña, vamos a ver que es importante, hay una esfera acá. Ese radio pequeñito que está acá lo vamos a llamar R0. Entonces R0 es el radio interior, R1 el radio exterior, y voy a suponer que el voltaje es conocido, es decir, que V en R1 es un dato, llamémoslo si quieren V1, y V en R0 es otro dato, llamémoslo V0. Es decir, que la esfera tiene en este caso, esencialmente, tiene dos potenciales, uno externo y uno interno, y lo que hace entonces, nos vamos a preguntar cómo, o la pregunta que quiero resolver es cuál es el potencial al interior de la esfera. ¿Okay? Eso debiera poder explicar o entender, bueno, después cuando pueda verificar la carga, entender qué es lo que está pasando y por qué aparecen estos rayos, o qué son los rayos, ¿verdad? Entender qué es esto que vimos o que se alcanza a ver en esta esfera. Entonces, para hacer eso, la forma de resolver esto es que debemos simplemente resolver la ecuación de Poisson, es decir, laplaciano de B. Ahora, por simetría, podemos decir algunas cosas de cómo es de B. Obviamente, como es una esfera, la representación adecuada es colocar un sistema de coordenadas en el origen. Ok, colocamos un sistema de coordenadas en el origen, quizás puedo colocarlo con otro color para que se vea un poco más claro el origen. Ok, acá tengo este color. Entonces, colocamos acá, si quieren, bueno, se parece al otro. Colocamos acá el sistema de coordenadas porque parece ser un punto privilegiado en el espacio, el origen, y el potencial entonces diríamos que es función de R. Obviamente, si me alejo, el potencial de alguna forma debe ser modificado, de crecer, de caer, etcétera, ya lo vamos a descubrir. Ahora, por isotropía, no debiera depender de las coordenadas angulares, así que no debería depender ni de θ ni de φ. ¿Ok? Eso es porque simplemente por isotropía. Si yo tomo una esfera y miro hacia allá, o miro hacia allá, o miro hacia allá, o hacia allá, el problema es en teoría el mismo. Por supuesto, en la vida real eso no es cierto,
En este caso acá, la parte de abajo es privilegiada, porque por ahí es donde entramos la diferencia de voltaje, pero como modelo suponemos que aproximadamente es un centro esférico, y si uno hace funcionar este aparato, más o menos isótropo. O sea, hay una pequeña isotropía, nos vemos descargas, muchas descargas hacia abajo, la mayor parte de ellas ocurre en la parte superior, pero también es importante que en su vida profesional aprendan en el futuro cómo modelar. O sea, obviamente uno hace respuesta a las preguntas que se hacen. Obviamente, si la pregunta que me hago son las descargas en la parte inferior, obviamente hay que hacer esa pregunta con mucho más cuidado. Entonces, muchas veces cuando uno se enfrenta a un problema difícil o un problema complicado, uno hace modelos lo más simple posible para encontrar una primera respuesta. Si esa respuesta es satisfactoria, uno se queda con ella, si no, uno las va mejorando. Pero por ahora entonces mi supuesto va a ser que supuestamente es isótropo. Por otro lado, en este problema no hay carga, no estoy colocando carga. Ahora uno dice, pero en lo que les acabo de mostrar, cuando lo hice andar, uno dice, habían cargas. En realidad no hay cargas porque, en promedio no hay cargas, porque en realidad cuando lo enchufo, la corriente, el voltaje sube y baja, está alternando, es periódico, y por lo tanto en promedio es cero. ¿Okay? No es que sea estrictamente cero, a veces hay cargas, no hay cargas, cargas positivas, cargas negativas. Entonces, en este aparato en particular, el promedio es cero, obviamente el problema idealizado es cero, no hay cargas, pero es un modelo, ¿okay? Una aproximación de lo que estamos describiendo. ¿Ok? Solamente es un modelo. Entonces, eso es simplemente hipótesis para describir el problema que estamos haciendo. ¿Ok? Veamos si funciona. Ahora entonces tenemos que resolver la ecuación de Laplace, pero nuestro primer problema es que la ecuación de Laplace está escrita en coordenadas esféricas, y eso lo hace un poco más difícil. En coordenadas esféricas, en laplaciano, bueno, se escribe, era algo así como 1 partido por los factores de escala, de todas las escalas. En esféricas tenemos h de r vale 1, h de teta vale r seno de teta, o sea, perdón, vale r, ¿no? R, el phi vale r seno de teta, así que nos queda r seno de teta acá, y eso nos queda derivada de a de r, ¿de qué? El factor de escala de las componentes respectivas, que sería h teta, h phi. H teta vale r por r seno de teta, esas son las dos que están, ese sería el factor de escala en coordenadas esféricas, tanto de h de phi del ángulo y h de teta el ángulo. Y esto multiplicado por la derivada de a de r, ¿de qué? De la componente r, que en este caso es la derivada, perdón, la unidad que tenemos b de r. Así que nos queda esto, más otras cosas, pero las otras, todos los otros términos que vienen en la laplaciano dependen de las derivadas. Ok, alguien me hace una pregunta, es ¿por qué lo hizo con el laplaciano igual a 0? No entiendo. ¿En qué situaciones podemos suponer que tenemos distinto de 0? Fíjate que la ecuación de Poisson dice densidad de cargas. En este problema no coloqué carga. Ahora, si yo te habría hecho el siguiente problema, te habría dicho, resuelve este problema y en la superficie del interior hay una carga Q, ahí sí que hay que resolver una carga Q. ¿Ok? En este caso no hay carga. En el problema que estoy colocando, en ningún lado he dicho que hay cargas. Por lo tanto, estoy modelando sin cargas. Pero si alguien me habría dicho, mire, resuelve el problema, calcule potencial de una esfera, pero que al interior hay una pequeña esfera con carga Q, en ese caso tengo que colocar la densidad de carga, ok, de una esfera, la densidad de carga de una esfera que es una delta de Dirac, o la densidad que corresponde al problema, y después resuelvo la ecuación. ¿Ok? ¿Es claro la respuesta para la pregunta de alguien que me hizo por ahí? ¿Está bien? ¿Está clara? Entonces, mientras no me expliciten las cargas, es color. ¿Está claro entonces? Para la persona es perfecto. Entonces, solo depende, fíjense, como todas las otras derivadas que aparecen derivadas en d teta, aparecen derivadas en d phi, pero como supongo que el potencial no depende de eso, todo eso es cero. Así que solo me queda la primera parte, y la primera parte, si la reescribimos, entonces nos va a quedar así. Nos va a quedar de la siguiente forma. Si la reescribimos, nos va a quedar simplemente, bueno, si quieren, nos va a quedar así. Va a quedar 1 partido por r cuadrado, hay un seno de teta con un seno de teta, esos, como las derivadas son en r, se pueden cancelar y no aparecen. ¿Ok? Así cancelan. Así que en realidad la ecuación me queda muy simple. Algo consistente me queda d de dr2 de dr, perdón, de dr por r2 de dr. Igual a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
Bueno, entonces primero que nada, fíjense que hacia el otro lado tengo 0, así que si multiplico por r cuadrado, se va eso, así que me queda simplemente de d a dr, de r cuadrado, de d a dr, de d igual a 0. Ahora, la derivada de algo es igual a 0, la única posibilidad es que si algo al interior sea constante, así que encontramos que r cuadrado por d a db a dr vale una cierta constante integración a constante integración. Y ahora esto lo paso hacia el otro lado e integro. Entonces lo paso hacia el otro lado, me queda de a de b, de a de r, de a partido por r cuadrado. Y la derivada de algo es igual a 1 partido por r cuadrado. Nos pregunta qué cosa es eso. Bueno, la respuesta es simple. Es simplemente que el potencial sea esa misma constante a partido por r. Cuando lo derivo, entonces me sale un signo menos, así colocarle un menos, el menos transforma en más, pasa a ser r cuadrado. Y por supuesto tengo una constante integración. Así que me dice que el voltaje de esta esfera es simplemente algo que va como el inverso de r al cuadrado más b, donde a y b son constantes que van a ser fijadas por las funciones de borde que debo ahora imponer. Así que lo primero que nada me dice que efectivamente cuando tomo esta esfera, sin todavía encontrar las constantes, me dice que el potencial a medida que me alejo decae con el inverso de la distancia. ¿Le recuerdan cuando tomamos un cable? Mostramos que decaía con la distancia lineal. En este caso decae con el inverso de la distancia. Por lo tanto, si la esfera es más grande, el potencial al exterior va, por ejemplo, si es el doble, es la mitad, va decayendo el potencial con la distancia. Entonces ahora me falta imponer condiciones de borde. Entonces imponemos condiciones de borde que si miran en muchos libros y es muy común se anotan C.B porque es algo que vamos a usar muchas veces, condición de borde, C.B. Las condiciones de borde son tal que impongo que el potencial en R igual R1, el radio R1, vale simplemente, dijimos que valía B1. ¿Qué significa que menos A partido por R1 más B vale eso? Entonces, de ahí, ¿qué puedo obtener? Bueno, de obtengo, lo primero que obtengo entonces que B, la constante B, de integración vale simplemente el potencial de 1 menos A partido por R1. ¿Ok? Esa es mi primera conclusión que saco de la primera condición de borde. Me falta ahora imponer la otra condición de borde. La otra condición de borde me decía que el potencial evaluado en R igual, lo llamamos, no, lo llamé BC. B0 vale BC. Entonces impongo esta nueva constante, esta condición, y con esa condición resuelvo entonces el problema. Entonces al resolverlo podemos ver qué es lo que nos da. Entonces hacemos eso para encontrar cómo es el potencial y después lo analizamos físicamente si eso tiene sentido o no tiene ningún sentido, digamos. O sea, eso es la pregunta que nos debemos hacer. Y entonces encontramos que si ponemos esa segunda condición, nos queda que B en R igual a 0 es B0, pero eso es igual a menos A partido por R0 más B. Pero B ya lo calculé, B vale B1 menos A partido por R1. Y de esta relación, fíjense, tengo A, así que puedo despejar cuánto vale A de ahí. Fíjense, B0, B1, lo paso para el otro lado. Me queda B0 menos B1 es igual a A, factor común de qué cosa, de menos 1 partido por R0 más 1 partido por R1. Ok, eso hacemos fracciones, lo paso hacia el otro lado. Y entonces encontramos que A vale simplemente el signo menos que está acá, se lo cambio acá, así que me queda B1 menos B0, invierto eso, cambio el signo, invierto esa expresión, la paso hacia el otro lado, me queda la suma de fracciones, así que me queda R0 por R1, y abajo me queda entonces R1 más R0. Por lo tanto, eso nos da cuánto vale la constante A, y por lo tanto encontramos que el potencial para todo R vale menos A, pero menos A vale lo que está ahí, es decir, que vale B1 menos B0 partido por R1 más R0, ok, por R0 por R1, todo esto dividido por R, la coordenada radial, más B. Y B valía B1 menos A. Esta constante nueva que está ahí, un poco fea, pero bueno, lo escribimos B1 menos B0, R0, R1, partido por R0 más R1,
y además A estaba dividido por R1, así que además de un R1 que se cancela. Así que nos queda esa expresión que está ahí, y eso nos da el potencial de una esfera que tiene una esfera interna. ¿Ok? Entonces resolvemos siempre el problema y debemos calcular y poner las condiciones de borde. Ahora, lo primero interesante que debiéramos decir es que si uno grafica este potencial, entonces lo graficamos para entender qué es lo que está pasando, para entender un poco la física. Obviamente en nuestro caso partimos de R0 y llegamos hasta un R1. Lo que encontramos es que el potencial da como el inverso de la distancia, así que aquí tiene un valor, y después de K. El potencial, por supuesto, aquí vale B0 y aquí vale B1. ¿Ok? Encontramos que tiene esa forma, está ahí. Ahora, la pregunta es, fíjense, es ¿por qué no tomé una esfera simplemente y un punto? El problema si tomo una esfera y un punto es cuando R tiende a 0, fíjense, observación importante, hay una observación no menor, es que cuando R tiende a 0, aquí hay un problema. Si todo sigue fijo, si mantengo que el origen vale R1, entonces eso se hace simplemente infinito. ¿Ok? Se hace infinito. Por lo tanto, si coloco infinito en mi problema, tengo una pequeña dificultad, que cómo impongo las condiciones de borde. O sea, estoy imponiendo que vale en el origen, cuando vale infinito, vale exactamente el potencial BC. Entonces, si tratan de resolver ese problema, lo podríamos imponer la condición de borde, porque cuando impongo la condición de borde, R igual 0 vale infinito, obviamente A se me indetermina, vale infinito, pero infinito puede ser cualquier cosa. Infinito, un número muy infinito, pero infinito es multivaluado, no es un único infinito. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando uno resuelve el potencial, porque uno puede encontrar singularidades. Ahora es normal que haya singularidades, porque ya sabemos que una carga puntual se caracteriza porque su potencial vale infinito en el origen y hacia afuera es finito. Pero entonces, para evitar esos problemas, muchas veces hay que tener cuidado y colocar una pequeña, o en este caso una pequeña esfera, o modificar apropiadamente las condiciones de borde para evitar las singularidades. ¿Ok? Sabemos que esta teoría es singular, y el hecho de ser singular, en general, hay que tener cuidado con el potencial, cómo se porta, digamos, tanto en el origen, o cómo se comporta el potencial cuando se va a infinito. ¿Ok? En este caso se va a 0, pero no podemos poner condiciones de borde, quizás 0 es más fácil, pero hay que tener cuidado en general cuando tratan de resolver una ecuación usando la ecuación de Laplace, los límites extremos como 0 o en este caso infinito, y hay que hacerlo con mucho cuidado porque a veces pueden encontrar resultados como que la ecuación no cumple con el hecho de ser univaluada, porque puede haber más de una solución. Así que simplemente mi consejo en eso es que tengan cuidado cuando uno resuelve la ecuación de Laplace, particularmente los límites. ¿Okay? Mientras que las cosas sean finitas, va a funcionar bien, pero cuando son infinitas hay que ser cuidadoso en el tipo de resultados que hay que tener. O sea, si habría puesto infinito, A se movería indeterminado. Entonces, hay que tener ese pequeño cuidado. No sé si está claro para todos, si está claro, simplemente se me responden por el chat, está bien, pero simplemente mi consejo es cuando resuelvan una ecuación de Laplace, tengan cuidado en los bordes. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Simplemente, supongo que sí. Ok, supongo que estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora voy a hacer un pequeño cambio. Ya vamos a dar la ecuación de Laplace y ya hablamos harto, muchas gracias Freddy, hablamos harto de todos los conductores, pero ahora entonces quiero hablar de los otros materiales, digamos. En realidad quiero hablar de los aislantes. Entonces, la pregunta es ¿cómo vamos a modelar o entender los aislantes? Entonces, ya tenemos una idea de cómo funcionan los conductores, esencialmente el campo eléctrico es 0, pero ahora me quiero mover hacia los materiales aislantes. ¿Cómo escribirlo? Y para describir los materiales aislantes los vamos a modelar con una cosa que llamamos medios dieléctricos. Pero, ¿qué es esto? Entonces, todo esto es debemos volver a modelar la materia y entenderla bien. Entonces, para entender la materia, lo primero que debemos entender nuestra unidad básica de materia son los átomos o las moléculas.
Entonces tenemos que entender bien cómo funcionan los átomos y las moléculas. Entonces los átomos y moléculas esencialmente, ¿qué son? Bueno, tenemos algo que tiene esencialmente un núcleo muy pequeño, un radio del orden de 10 a menos 16, donde están los nucleones, esencialmente están los protones y los neutrones, afirmados por una fuerza que seguramente pocos conocen, que nos llamamos la fuerza nuclear, que nos ayuda a entender cómo eso está armado, ese núcleo. ¿Okay? Hay que desarrollar y descubrir una fuerza muy, muy intensa, pero a muy corto alcance, la cual está mediada por nuevas partículas fundamentales, que puede ser, en nuestro caso, como campo eléctrico, los fotones, están nucleados por unas cosas que se llaman nucleones, que tienen que ver con la fuerza fuerte. Tenemos núcleo. Ahora, al exterior tenemos los electrones, pero los electrones, en realidad, si uno los mira desde un punto de vista de la mecánica cuántica, nos dice que los electrones satisfacen el principio de dual, onda-partícula, es decir, que a veces se comportan como ondas y a veces como partículas, y en este caso son así, es decir, que uno cuenta que si uno tiene una onda, por ejemplo, una cuerda, y uno la excita, tiene modos naturales de excitación, eso también ocurre en los átomos. Entonces los electrones son como ondas que están acá afuera y vibran y se encierran justo en un modo de oscilación. Eso hace que los niveles estén cuantizados. Eso es porque cuando yo tomo una cuerda no vibra como a mí me dé la gana, tiene ciertos modos de oscilación. Los átomos también tienen esos modos de oscilación, pero lo que oscila es los electrones. ¿Okay? Es una cosa un poco más compleja. Oscilan los electrones, pero oscilan de tal forma que las formas con que vibran estos son de acuerdo al tamaño que tienen, así que no pueden colocarse en cualquier lugar, se colocan de tal forma que puedan vibrar apropiadamente, formando cosas bastante interesantes en el exterior. Voy a hacer quizá una imagen más, por ejemplo, por acá hay otro así. Okay, son especies de ondas que están en una especie de modo estacionario, por lo menos así cuando la materia no está excitada. Okay. Si tenemos, y la gente típicamente esto, en vez de hacer esto complicado, se hace una imagen así, eso típicamente van a encontrar en cientos de lugares que va a ser así. Lo que no me gusta de esta imagen es que no nos recuerda que los electrones son ondas, y por lo tanto, igual que cualquier onda, se excitan, tienen modos de excitación, y cuando se cierran tienen que caer justo, y eso hace que tengan formas muy, muy precisas como esta. Entonces tenemos esto, y esto desde un punto de vista electrónico, ¿qué es lo que es? Bueno, al centro tengo ciertas cargas, n cargas, ya sabemos que los átomos los podemos etiquetar con estas diferentes cargas, ¿ok? Tenemos entonces 1, hidrógeno, 2, helio, etc. Tenemos la tabla periódica que nos da con este número muy, muy importante, que es el número de cargas al interior. ¿Ok? Después tenemos obviamente neutrones, que eso hay que tomarlo de otra forma en cuenta, pero lo esencial, la primera caracterización, son las cargas que están en el exterior. Entonces tenemos electrones, estos electrones en el exterior son estas ondas que están acá, entonces también nos dan cargas, cuando la cosa está neutra, entonces tenemos menos n, y lo interesante es que la forma que tienen, ¿okay? Que uno las puede calcular, eso es la mecánica cuántica, un gran resultado nos muestra cómo son las funciones, eso lo llamamos orbitales, seguramente lo aprendí en sus cursos de química, quizás en el colegio, quizás en la universidad. Eso en realidad en física los llamamos armónicos esféricos, son soluciones, tienen formas muy precisas que uno puede calcular, resolviendo el problema con la simetría apropiada, uno encuentra esas soluciones, y estas soluciones, si uno se pregunta dónde está el centro de masa de la carga, dónde está la carga efectiva, uno va a descubrir que típicamente en el caso de un átomo más o menos esférico, la carga positiva está acá, la carga negativa total también está acá, así que se superponen y por lo tanto está neutro y no hay carga. Sin embargo, hay muchos elementos de la naturaleza que esto no ocurre, es decir, que el centro de carga no coincide, en particular en las moléculas. Entonces, mi molécula favorita es el agua. El caso del agua es el ejemplo más ilustrativo. Tiene una molécula de oxígeno, que es una molécula bien gordita, grande comparado al oxígeno, al hidrógeno, perdón, y los hidrógenos están por acá abajo, casi formando un ángulo de 120 grados. En realidad es más chico, pero del orden de 120 grados. Lo interesante es que la carga, los electrones, cuando se colocan ahí, uno se pregunta cómo están distribuida la carga negativa total está más bien por acá arriba. Y la carga positiva total está por acá abajo. Entonces, en este caso, en el caso del agua, no coincide la distribución de las cargas positivas con las cargas negativas. Entonces, anoto esta observación porque hace eso que el agua
tengo una propiedad muy interesante que llamamos polar. El agua, su centro de carga neto, no coincide con su centro de carga positivo con el negativo. Y eso hace entonces que tenga algunas propiedades especiales. ¿Ok? Entonces, el agua es polar. ¿Qué quiere decir eso? Observación. La carga neta del agua, la carga neta positiva y negativa no coinciden en el espacio. Y al no coincidir en el espacio, dan origen entonces a lo que llamamos que la molécula de agua es bipolar. Bipolar. Y esta palabra es muy importante porque bipolar quiere decir que tiene dos polos, es decir, que las cargas no están coincidentes. ¿Ok? Y lo mismo, si tuviéramos un átomo medio achatado, entonces en general las cargas no van a coincidir, las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, esta propiedad, particularmente la molécula de agua bipolar, que es un poco distinta a muchos de los átomos simples que conocemos, nos va a permitir entender la materia. Muchas veces la materia lo que vamos a ver es que los centros de carga de los elementos que la constituyen no coinciden. Esa no coincidencia va a hacer que tengan esta propiedad fundamental que aprendieron de muy pequeño, que voy a volver sobre esta idea que se llama la polarización. Cuando yo acercaba una carga y el material, por ejemplo, el papel, por ejemplo, cuando tomábamos papel y flotábamos algo, saltaba, uno dice se polarizó. Pero físicamente, ¿qué significa se polarizó? Vamos a ver que las cargas, lo que pasa es que la carga efectiva, positiva y negativa no coinciden, se separan, y eso, bueno, en el caso de la molécula de agua es intrínseco por su estructura molecular, pero vamos a ver que muchos materiales eso nos va a permitir modelar la materia como simplemente la suma de un gas de dipolos o una estructura bipolar, y esa estructura bipolar va a ser el modelo más simple que nos va a permitir entender la materia. ¿Ok? Entonces, antes de modelar la materia así, es decir, cuando tomo un trozo de algo, cuando tome algo y quiera entenderlo, lo vamos a modelar que tiene dipolos, lo primero que vamos a tratar de explicar es qué es un dipolo. Entonces, antes de volver a la materia como algo dipolar, lo primero que debería introducir un concepto importante que lo llamamos dipolo. Entonces voy a tratar de explicar lo que es un dipolo y con él después voy a tratar de explicar por qué cuando eran pequeños y frotaban, por ejemplo, una regla de acrílico y la acercaban a papel picado, ¿por qué saltaba? Eso nos va al fin poder explicar de forma rigurosa, no intuitiva, porque ya sé que todos tienen intuición, dicen se polariza. Y uno dice, pero ¿cómo se polariza? Eso no es mágico, tiene que haber reglas. Y esas reglas las vamos a entender a partir de lo que es un dipolo. Entonces, ¿qué es un dipolo? Voy a hacer una imagen y con él me voy a poner a tratar de calcular y caracterizar. Entonces, un dipolo es un material formado por dos cargas. Y estas dos cargas vamos a tratar de entender, explicar qué pueden generar en el espacio. Vamos a ver qué es interesante. Parece ser un modelo juguete, pero después voy a volver y mostrarles que hay algo muy fundamental en la naturaleza. Entonces, imagínense que en el espacio acá coloco una carga menos Q, cualquiera, porque no sabemos cuál es la materia en cuestión, y por otro lado voy a colocar otra carga Q cerca de ella, Q, de tal forma que la carga total sea cero, neutra. ¿Okay? Las moléculas de agua están neutras, pero su distribución de cargas no está neutra, ese es el punto importante. Y entonces, si acá coloco un sistema de coordenadas, voy a sumar que una distancia que nos separa de ¿ok? Me va a permitir en el futuro la distancia de separación del centro de estas cargas, ¿ok? Cuando las cargas coinciden, entonces no hay un dipolo, pero si hay una pequeña diferencia entre la posición de la carga positiva y la posición de la carga negativa, entonces hablamos de que hay un dipolo. Entonces tenemos este dipolo que está acá, y la pregunta que me voy a hacer es que si tomo algo muy lejos, por acá me pregunto cuánto vale el campo eléctrico, cuánto vale el potencial en ese punto R cualquiera, dado que en un punto acá R' tenemos una carga menos y a una instancia R' más D hay una carga positiva Q. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar, esto es nuestro dipolo, esta parte acá es el dipolo. Lo que quiero estudiar es cuál es el campo eléctrico que genera un dipolo en el límite. Vamos a estudiar en el límite y eso va a ser interesante. Las moléculas de agua son de qué tamaño, no son del tamaño de 1 metro.
las moléculas de agua son muy pequeñas, son del tamaño de un ángstrom, 10 elevado a menos 10 metros. Y por lo tanto, al ser tan pequeña, entonces en la práctica, cuando tenga que modelar la materia, la voy a modelar que a escala atómica hay dipolos, pero los campos eléctricos me hago las preguntas en escalas en donde vivo yo, que son los centímetros, los milímetros, los metros, ¿okay? O sea, los kilómetros. En esas escalas, que son mucho más grandes, me hago la pregunta, es decir, que voy a hacer el cálculo, lo que voy a preguntar es, ¿cuál es el campo eléctrico? ¿Cuál es el campo eléctrico de un dipolo? Voy a suponer que en el dipolo, obviamente, lo único que voy a suponer es que D es mucho más chiquitito que R y R'. ¿Okay? La distancia es mucho más pequeña, la carga está muy cerca porque estoy modelando la materia. Eso me va a permitir, entonces la escala típica de ella es Armstrong, y la escala que me hago, por ejemplo, son milímetros, centímetros, donde vivimos nosotros, en el caso del experimento de una regla y papel, las escalas son centímetros. Por lo tanto, eso es mucho más chico que eso que está allí. Entonces, tengo que calcular esto. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, sin hacer nada hacia la bruta, sería simplemente la carga, una carga Q más 4pi epsilon 0. La carga positiva está en la posición simplemente R menos R', pero R', donde la carga positiva es R' menos D, puedo sumarle el D que está ahí, partido por el módulo de R menos R' menos D. Y todo esto lo hago a 3. Menos la carga negativa, está en la posición 4pi epsilon 0, R menos R' al cubo en la dirección R menos R'. ¿Ok? Es eso lo que deberá calcular. Pero por supuesto, obviamente, ahí no he hecho nada el hecho de que D es muy pequeño. Es esta condición la que me va a servir para calcular y para entender cosas. Necesito que eso, digamos, sea pequeño. Y la pregunta es que quiero calcular el campo eléctrico en el límite que D es pequeño, pero también vamos a descubrir algo. Les he dicho que las cargas son, la fuerza que tienen las cargas son muy intensas. En realidad, matemáticamente, el límite que vamos a tomar va a ser D tendiendo a 0. Fíjense que si hago D igual 0, se cancela, porque la superpongo. Pero voy a tomar el límite cuando D tiende a 0 y la carga es muy grande. Vamos a ver que es el límite que nos permite entender la materia. La materia tiene cargas muy intensas a distancias muy cortas, y eso entonces nos va a permitir modelar la materia que nos rodea, particularmente los aislantes, lo que llamamos medios dieléctricos. Obviamente uno puede modelar otros materiales de forma más compleja, pero esto nos va a permitir entender muchos materiales que nos rodean, que son, por ejemplo, vidrios, plásticos, etcétera, con esta propiedad muy simple que vamos a tratar de sacar de este cálculo. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo calculo esto usando esta propiedad estatal? Entonces, lo primero que debería preguntarme es, ¿qué vale esto? R menos R' menos D. Tratar de entender qué es esto. Esto matemáticamente es la norma de un vector, es decir, que eso es, si quieren, si lo separo en pedacitos, esto debería ser el primer vector al cuadrado. Si lo separo astutamente, pienso esto que son la resta de los vectores, menos 2 veces el primero por el segundo. Ok, lo separo apropiadamente, pienso que este es un vector menos otro está acá, y acá tengo términos que van contra el cuadrado. Y eso, obviamente, le aplico raíz cuadrada. Entonces, es la norma del vector, es simplemente el producto del vector al cuadrado, raíz cuadrada. Pero como D es chiquitito, y aquí empiezo a usar esta hipótesis. Como D es chiquitito, este último término es muy pequeño. Si D es del orden de Armstrong, D elevado a menos 10 metros, D al cuadrado, D elevado a menos 20 metros. Así que eso es tremendamente pequeño, así que lo despreciamos. Y si lo desprecio, entonces, ¿qué me queda? Sigamos haciendo esto. Bueno, primero que nada, esto lo puedo sacar hacia afuera, me queda, si quieren, el módulo, o me queda R menos R' al cuadrado, raíz cuadrada, lo saco hacia afuera. ¿De qué cosa? Saqué este factor común hacia afuera, me queda 1 menos 2 veces D por R menos R', factor de esto que está acá afuera, que es simplemente R menos R' al cuadrado, y todo esto elevado a un medio. ¿Ok? Ahí lo único que hice fue sacar un factor común hacia afuera, sacar R menos R' hacia afuera. Y aquí empezamos a hacer cosas que ya conocemos de mucho tiempo de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, lo primero que conocemos es que un vector al cuadrado, raíz cuadrada, es directamente el módulo. Así que la primera parte de afuera es R menos R' módulo. Es, por definición, su módulo. Es el vector al cuadrado, raíz cuadrada. Eso está ahí.
Lo segundo es 1 menos esto elevado a un medio, pero Taylor me dice que, o la serie Taylor me enseña que cualquier cosa 1 más algo pequeño elevado a n es simplemente 1 más n, esa cosa pequeña. Eso viene del binomio de Newton, si es que no se acuerdan, también viene a ser simplemente serie Taylor, así que lo que me queda que con el signo menos que está acá, el menos medio que está acá, esto es simplemente 1 más, me queda 2 menos, ¿no? Menos, dividido por 2 de esto r al cuadrado, simplemente el módulo al cuadrado, me queda r menos r' al cuadrado, y arriba me queda que vale d por r menos r'. ¿Ok? Y entonces se cancelan los dos y tenemos esta expresión muy útil para calcular. Fíjense que la expresión que requiero en realidad es r menos r' elevado a la menos 3, porque ahí está dividido por 3. Y simplemente analicé cuando está elevado a 1. Entonces tomo esta expresión y esta va a ser la expresión útil. Y ahora le elevo a menos 3 y vuelvo a hacer el teorema del binomio de Newton. Y con eso entonces ya voy a poder escribir una expresión razonable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Entonces, nos va a quedar que R menos R' vale simplemente el módulo de R menos R' por 1 menos simplemente D por R menos R' partido por R menos R' módulo al cuadrado. Obviamente si introduzco eso me queda 1 y acá abajo me queda 1 partido por eso. El que necesito calcular es más bien R menos R' menos D, perdón, aquí faltó menos D, menos D elevado al cubo, a menos al cubo, porque tengo 1 partido por eso al cubo. Bueno, eso simplemente elevo esto al cubo, así que me queda el primero, me queda entonces, si quieren, 1 partido por esto elevado al cubo, me queda entonces R menos R' al cubo por 1 menos D por R menos R' partido por R menos R' al cuadrado. Y todo esto lo hago a 3. Ahora, Taylor de nuevo. Taylor de esto que me dice que esto es 1 partido por R menos R' al cubo. Y esto es 1 menos algo elevado a menos 3. Así que eso es por Taylor, es 1 más 3 veces D por R menos R' partido por R menos R'. Y todo esto lo hago entonces en este caso al cuadrado. Así que finalmente me queda esta expresión que está aquí. Y esta es la expresión que voy a usar para calcular. Esta expresión es la expresión relevante que me va a ayudar a entender esto con cuidado. Entonces, fíjense cómo usamos esto y de aquí voy a encontrar el campo eléctrico de un dipolo. Entonces, el campo eléctrico que había encontrado para un dipolo era la carga partido por 4 y epsilon 0. Si saco factores comunes, esencialmente teníamos que era, en este caso, si recuerdan la expresión que le escribí antes, era la primera carga y eso estaba en la posición R menos R' en menos D, partido por elevado el módulo al cubo. Pero elevado al módulo al cubo ocupo esta expresión de Taylor que está acá, así que me queda R menos R' elevado a 3 por 1 menos más, en este caso 3 veces D por R menos R' por, en punto ahí, son dos vectores, dividido por R menos R' al cuadrado. Menos la carga menos, que estaba simplemente en la posición R menos R', partido por R menos R' al cubo, al cuadrado, perdón, al cubo. ¿Ok? Esos son los dos, el campo eléctrico cuando factorizo Q partido por epsilon 0. ¿Y ahora qué hago? Y aquí viene la parte interesante. D es pequeño, y por lo tanto me tengo que guardar la primera corrección en D, que es la que me importa. Fíjense que cuando desprecio D, si D aquí lo expreso de aquí y lo expreso de acá, me queda esto menos lo mismo. Y por lo tanto es 0. Así que la primera corrección que viene, veamos cuáles son las correcciones que vienen, que son interesantes en D, va a ser que, bueno, la primera corrección que viene es que el 3 que está acá multiplica el primer término que está acá. Es decir, que me queda Q partido por 4 y epsilon 0, paréntesis de qué. Entonces me queda R menos R',
por 3D, multiplico entonces, insisto, estoy multiplicando la parte que no depende de D por el primer término que depende de D y después saco el D de acá. Me queda entonces que eso vale 3 veces. Eso por 3 veces, hay un 3 acá por D punto R menos R'. Y acá fíjense, tengo módulo a la 3 y módulo a la 2, es decir, dividido por el módulo a la 5. Me queda eso que está ahí. Y del otro lado me queda que el otro D que se salva está acá, este menos, me queda con un menos ahí, me queda menos D, el único D que me queda es el de ahí, y ese me queda, para que esto no tenga D, solo tiene que estar multiplicado por el 1, así que me queda esto dividido por R menos R', que está acá, que está elevado a 3. Así que me queda esta expresión que está acá. Más términos que estoy despreciando de orden D al cuadrado. Al cubo, etcétera. ¿Cuáles son los D cuadrados? Bueno, este D con este D me queda orden D al cuadrado, pero ya les dije que eso significa 10 elevado a menos 20 metros, muy chiquitito, así que es despreciable. Por lo tanto, encuentro esta expresión para el campo eléctrico cuando D es pequeño. Fíjense, vuelvo a insistir que esta parte de acá se cancela con el término acá que no depende de D. Es decir, que el primer término aparece con D. Por supuesto, esto me dice que cuando D tiende a 0 o es 0, entonces no hay campo eléctrico, porque la carga positiva con la negativa coinciden. Sin embargo, cuando no coinciden, entonces tenemos que el campo eléctrico es no nulo y tiene esta expresión. Esto nos va a permitir introducir el primer concepto inesperado y fundamental que nos va a permitir entender incluso partículas fundamentales. Vamos a tratar de entender por qué. Entonces, el concepto que tengo que introducir ahora es lo que llamamos el momento dipolar. ¿Y qué es el momento dipolar? Bueno, el momento dipolar es que, ok, para una molécula, si tengo cierta carga positiva y cierta carga negativa, sobre una distancia D, le puedo calcular un vector. Y este vector lo voy a definir de la siguiente forma, que me va a permitir entonces calcular, la siguiente cantidad. Entonces vamos a introducir lo que llamamos el momento dipolar, que lo voy a definir de la siguiente forma. Esta cantidad la definimos con un P vector, ¿ok? Y la definimos simplemente como el límite. Si yo tengo una carga que es muy grande, en la práctica la carga de las partículas físicas, por supuesto en matemáticas nos gusta colocar definiciones como límite, pero la idea física es que si tengo una carga muy grande, son muy intensas, las distancias muy pequeñas, o sea, D tiende a 0, entonces definimos este vector como Q por D. Ok, mucha gente también le gusta llamar a este vector mu. En mi caso voy a usar la notación P por polarización o momento dipolar. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que uno descubre es que en ese límite, se toma el límite que la carga es muy intensa, lo que es real en nuestras moléculas. Las distancias son muy pequeñas, lo que también es real. Entonces vamos a introducir un concepto de que la carga por la distancia, ¿ok? Es, obviamente, si la carga fuera finita y tiendo a 0, se desaparece, pero voy a hacer que la distancia es muy pequeña, está tendiendo a 0, pero las cargas a su vez son muy grandes, está tendiendo a infinito. El producto de las dos es finito, eso es lo importante. O sea, una puede estar yendo a 0, pero la otra está yendo a infinito, por lo tanto, puedo hacer que esto sea finito. Y los términos, por ejemplo, en D que boté, los términos que están acá, en D cuadrado, podría mantenerlos, pero acá me quedaría multiplicado por la carga. Así que aquí no me da el momento dipolar, aquí me da momento dipolar por distancia. Y como D tiende a 0, en el límite, matemáticamente hablando, en el límite D tiende a 0, Q tiende a infinito, el único término que sobrevive a esta serie va a ser el primer término que está ahí, que se escribe de esta forma, lo voy a escribir a continuación. Nos dice que es simplemente el campo eléctrico de un dipolo de momento P, ahora es exacto, no es aproximado, es simplemente, vale, es simplemente 1 partido por 4 pi epsilon 0 de 3 veces R menos R', R el lugar donde estoy viendo el campo eléctrico, R' el lugar donde está el momento dipolar, y queda dividido esto por R menos R' elevado a 5 del momento dipolar, punto R menos R', menos el momento dipolar dividido por R menos R' a la 3. Esta es la expresión importante. Con esto voy a modelar la materia. La materia, vamos a ver que está compuesta por momentos dipolares. Ya les voy a mostrar un ejemplo o les voy a hacer un comentario profundo.
primero lo grafico y después me voy a preguntar si en la naturaleza hay momentos dipolares. Y vamos a descubrir que incluso partículas fundamentales como el neutrón, uno dice, ¿un neutrón puede generar un campo eléctrico? Y la respuesta es sí. La carga del neutrón es cero, está neutro. Sin embargo, tiene una distribución de carga, tiene un momento dipolar. Se lo voy a mostrar porque si uno lo busca, digamos, rápidamente en Internet, va a descubrir que un neutrón sí tiene campo eléctrico. Es decir, que vamos a ver que hay partículas en la naturaleza que tienen carga neta cero. El teorema de Gauss me dice que el flujo total sobre esta partícula es cero. Sin embargo, tienen campo eléctrico. Y el campo eléctrico que vamos a descubrir es lo que nos dice esta fórmula que está acá. Nos dice que, a diferencia de una partícula puntual, el campo eléctrico decae con el inverso de la distancia al cubo. ¿Ok? Como ven acá, esto decae con el inverso de la distancia al cubo. Es decir, que nos está diciendo, lo que les estoy tratando de convencer, es que en la naturaleza uno se puede imaginar partículas que tienen una carga neta cero, no tienen carga neta. Y uno dice, ¿y tienen campo eléctrico? Y la respuesta es sí. Eso es lo increíble. O sea, lo increíble lo que estoy tratando de mostrar es que en la naturaleza, vamos a ver, y el neutrón es quizá el ejemplo más característico, pero nos podemos imaginar partículas sin carga que sí tienen campo eléctrico. O sea, que no sí sin carga neta. ¿Ok? O sea, en realidad lo que quería decir es que las partículas que llamamos a veces fundamentales tienen distribución de carga y la respuesta es sí. El neutrón, cuando lo miramos, los quarks, que son sus elementos que lo forman, ahora uno dice, pero ¿por qué no hablamos de quarks? El problema es que los quarks son inestables, solo son estables cuando están agrupados de un cierto grupo. ¿Okay? El caso del neutrón 3. Y por lo tanto, esa materia estable tiene una densidad de carga no nula, a pesar que la carga es neutra, neutrón, y genera un campo eléctrico. Así que algo bastante inesperado y que va a ser relevante para poder describir la naturaleza. Obviamente el neutrón tiene un aspecto fundamental, pero más importante para nosotros va a ser que la materia que tratamos de describir y entender tiene distribuciones de carga. A pesar que está neutra, por ejemplo, cuando yo tomo un papel, uno dice, pero ¿por qué cuando yo cargo una regla, por ejemplo, por fricción, y la saco un papel, ¿por qué salta? La única explicación de eso es que a pesar que está neutro el papel no tiene una carga neta, está neutro, sin embargo hay una distribución de carga. Esa distribución de carga la vamos a poder modelar como que el medio está polarizado al interior, va a haber este momento dipolar, los elementos que lo constituyen, va a ser eso lo que nos va a permitir entender por qué cuando yo acerco una regla salta. Al fin vamos a poder explicar eso y no repetir, digamos, como de pequeños que decimos, bueno, se polariza y salta. No, hay que hacer una explicación un poco más profunda y bien explicada. Entonces, vuelvo a insistir, por ejemplo, el caso de un neutrón, voy a colocar como el campo eléctrico un dipolo, campo eléctrico de un dipolo, lo voy a dibujar. Entonces, de ahora en adelante, en vez de pensar que hay dos cargas separadas, simplemente lo que hacemos es colocamos un punto con una flecha. Eso es para nosotros un dipolo. P. Un punto con una flecha. Esa flecha me diría en qué dirección, si va de más a menos, me diría que la distribución de carga negativa está acá y la positiva está acá. Y ahora me pregunto, ¿cómo es el campo eléctrico en todo el espacio? Porque cuando dibujamos una carga puntual, hacíamos como flechas, pelo hacia afuera. Eso fue lo que aprendimos a partir de la idea de Faraday. Pero, ¿cómo es el campo de polarización de un dipolo? Entonces, bueno, si dibujamos esta ahí, es muy fácil. Bueno, ¿qué nos dice esto que está acá? Es una fórmula un poco más complicada. Primero que nada nos dice que, bueno, si tomamos, por ejemplo, P, la posición R, no olvidar, R es el punto en el espacio donde quiero calcular el campo. Y R' es donde está la carga. Si la ponemos, nos ponemos en el origen, ponemos acá, es 0. Entonces, ¿cómo es? Bueno, fíjense que si me coloco justo sobre la horizontal, R sobre la horizontal, P y R son ortogonales, porque una punta hacia allá y el otro está en la dirección horizontal. Si hago eso, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Nos va a dar simplemente que si lo dibujamos, hay dirección horizontal, y va en la dirección menos P, es decir, va hacia abajo. Así que aquí tiene que ir hacia abajo, hacia el campo eléctrico. Y así uno va calculando punto a punto como es, simplemente les voy a dibujar una línea de cómo serían las líneas de campo eléctrico, son así. Si uno las dibuja con cuidado, va a ser así. En esa dirección va el campo eléctrico.
Es decir que a diferencia de lo que habíamos aprendido antes, que cuando teníamos una carga puntual y teníamos una divergencia, por ejemplo, nos decía que el campo eléctrico sale hacia afuera, cuando tenemos un dipolo, entonces lo que hace es que el campo eléctrico son como una especie de orejas, ¿okay? Tiene una especie de lóbulos que lo encierran, que lo interesante es que a medida que nos alejamos, los lóbulos decaen con el inverso de la distancia al cubo. Obviamente, debido a que la carga total es cero, el campo eléctrico es mucho más tenue, mucho más débil. Sin embargo, hay un campo eléctrico. ¿Okay? Es decir, que cuando alguien me coloca un neutrón, ¿okay? Entonces el neutrón sí tiene un momento dipolar. ¿Okay? Para ilustrar eso, entonces se los voy a mostrar en pantalla. Voy a tratar de intercambiar mis pantallas. Por acá. Okay, voy a tratar de intercambiar acá. ¿Okay? Voy entonces, ya les va a aparecer, si voy a colocar una... Okay. Ok, entonces, supongo que están viendo en la pantalla grande mi otra pantalla o no. Si no, voy a intercambiar, digamos, la anclaje. ¿Están viendo entonces mi pantalla ahora, supongo? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar por el chat? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, bueno, hay una ilustración del neutrón, para que lo conozcan. El neutrón, entonces, está formado por 3 quarks. Ahí están los quarks A y 2 down. Son partículas, no es necesario que las conozcan, pero de cultura general, quiero que sepan que los neutrones están hechos por cosas al interior que están afirmadas por fuerza atómica. Lo interesante, si van a cualquier tabla, fíjense acá, me dice, si yo busco si el electrón tiene un momento eléctrico, dipolo eléctrico. Ahí está. Me dice que el dipolo eléctrico de un electrón, de un nucleón, vale 2,9 por 10 elevado a menos 29 electrón centímetros. ¿Ok? Eso me dice inmediatamente que el neutrón no tiene una carga neta nula, pero sí tiene campo eléctrico. Hagan pensar eso. Espero que entiendan esta idea profunda. Esta idea profunda me dice que los electrones, o sea, hay partículas en la materia que tienen carga neta nula, sin embargo tienen campo eléctrico. ¿Ok? Con eso vamos a poder construir que la materia está neutra, pero sí genera campo eléctrico. Es decir, que si yo coloco, por ejemplo, dos neutrones, por ejemplo, hay una interacción eléctrica entre ellos, porque generan fuerza eléctrica y tienen cargas. Obviamente, como tiene dos cargas, no va a ser cualquier cosa. En vez de atraerse, van a rotar, porque, bueno, tienen momentos dipolares. Pero si yo coloco un electrón frente a un neutrón, sí hay interacción. Sí se siente. ¿Ok? Porque siente que uno tiene campo eléctrico y por lo tanto hay fuerzas entre ellos. ¿Ok? Es decir, que la palabra neutrón hay que tomarla con mucho cuidado. Entonces, además, sí, bueno, acá coloqué dipolo, déjenme ver si hay una imagen, no voy a buscar mis imágenes, si colocan dipolo, para hacer una imagen más bonita que la que yo hice, porque yo hice una imagen bonita, pero si colocamos dipolo eléctrico, simplemente quiero que vean imágenes, se fijan, eso está ahí, nos muestra típicamente cómo es el potencial de un dipolo. Después vamos a ver que lo mismo pasa para el magnetismo, y hablamos de momento magnético, pero por ahora lo que quiero ilustrarles son como las imágenes que ven ahí, donde vemos que hay campos eléctricos que, a pesar que las cargas están neutras, generan un campo eléctrico no nulo. Lo interesante es que esta distancia es muy chiquitita comparado a nosotros estamos muy por lejos, y por lo tanto nosotros vemos como si esto fuera un punto que genera un campo eléctrico que decae con el inverso de la distancia, pero que no es un campo eléctrico que sale las flechas hacia afuera, sino que son flechas que de alguna forma se encierran en sí mismas. Es decir, que si yo aplico el teorema de Gauss sobre un dipolo, voy a descubrir que el flujo neto es cero. ¿Por qué? Porque no hay carga al interior. O que la carga neta, perdón, es cero. Sin embargo, hay campo eléctrico, como ven lo que dice en la pizarra, entra y sale como está en esa imagen que vemos aquí. ¿Okay? Entonces, lo importante que quiero que aprendan es la forma que tiene un dipolo. Ahora el campo eléctrico, ok, voy a volver, entonces voy a volver a cambiar, volver a la pizarra para que nos veamos bien. Entonces, vamos, en la práctica es mucho más fácil calcular con el potencial, así que voy a usar el potencial. Ok, un segundo, vamos a volver a colocar acá. Okay.
Entonces, el dipolo es así. Ahora la pregunta es que voy a tratar de calcular el potencial. ¿Por qué? Porque vamos a ver que con el potencial se pueden calcular muchas cosas y va a ser súper simple para interpretar. Después voy a tratar de interpretarle lo que llamamos polarización de toda su vida. Entonces, lo que voy a tratar de calcularles ahora es el potencial. Primero, antes de calcularlo, tengo suficiente tiempo, voy a al menos graficárselo. El potencial, si uno lo grafica, voy a usar blanco, entonces en naranjo sería el campo eléctrico. El potencial, si uno lo grafica aquí, es algo así. Es bien bonito, es una cosa que se encierra en las otras direcciones. O sea, cuando uno lo grafica, digamos, vamos a encerrarlo así, uno en realidad se encierra así. Ahora voy a mostrarles que esas son las líneas de potencial, van a encerrarse así. ¿Okay? Pero lo voy a calcular, ¿eh? Simplemente estoy tratando de mostrarles cómo sería, en este caso, el potencial de un dipolo. ¿Cuánto vale el potencial de un dipolo? Eso es lo que voy a tratar de calcular, porque con él después voy a calcular por qué el papel salta. Es mucho más fácil calcular con el potencial que el campo eléctrico muchas propiedades. Vamos a ver que eso va a ser una utilidad enorme. Entonces la pregunta que me voy a hacer es, ya calculé el campo eléctrico de un dipolo, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es, voy a calcular el campo eléctrico de el potencial electrostático de un dipolo. Entonces, se fijan hasta ahora, si alguien quiere entender lo que estoy haciendo, es que primero le introduje que hay cargas en la naturaleza que generan campo eléctrico, como los electrones. Ahora le estoy diciendo que uno se puede imaginar que en la naturaleza, si no hubieran cargas, aún así existe la posibilidad que existan ciertas cosas que están neutras, pero que tienen un dipolo el cual genera campo eléctrico. ¿Okay? Esta idea, que parece ser un poco extraña, vamos a ver que cuando les trate de explicar el magnetismo va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en el magnetismo no tenemos partículas que generen campo magnético. No existe lo que llamamos monopolos magnéticos. Sin embargo, existe lo que llamamos momento angular magnético. Las partículas fundamentales, incluso el electrón, tienen algo así como un dipolo que genera campo magnético. Entonces, los elementos básicos que hacemos en la teoría son o cargas puntuales que tienen carga finita o cosas que tienen carga neta cero, pero que tienen una distribución de cargas que me permite entender el campo que generan. Entonces, lo que vamos a tratar de responder es cuál es el potencial de un dipolo. Y con eso en el futuro voy a poder explicar ese problema del papel picado que aprendí, seguramente ustedes también cuando tenían seguramente 8 años, 10 años, y fue todo un misterio, espero yo, pero espero que hoy día o en la próxima clase al fin lo vamos a poder explicar cuidadosamente como corresponde. ¿Okay? No solo explicarlo, digamos, con la forma, digamos, que lo habíamos hecho siempre antes, ¿okay? Sino que puede explicarlo de forma lo más rigurosa posible. Entonces, ok, ahora sí. Entonces, solo un segundo que se nos quedó no anclado la parte de acá. Lo tengo que anclar acá. Solo un segundo, perdí el anclaje de la parte de acá. Entonces. Ok. Entonces, ok. Solo un segundo, siempre yo acá. Ok, había dejado claro lo otro. Ok, ahora sí. Entonces, solo para terminar, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es el potencial? Ok, potencial eléctrico, que ahora va a terminar, potencial eléctrico de un dipolo. Toma 2 segundos, simplemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el potencial eléctrico, tengo dos cargas puntuales, una es U partido por 4 pi epsilon 0 en R menos R' menos U partido por, perdón, y esta está en R más D, y esta está en 4 pi epsilon 0 en R menos R'. Entonces, si tomamos esto y hacemos lo mismo que calculé aquí, hay que hacer Taylor de acá, simplemente voy a anotar la expresión, la vamos a utilizar con más calma en la próxima clase, pero si desarrollo Taylor, va a descontar que eso vale U partido por 4 pi epsilon 0, el primer término se cancela con ese, nos va a quedar que esto es simplemente T partido por R menos R' al cubo. Lo voy a explicar de manera con más cuidado en la próxima clase. Así que nos va a decir que el potencial, el momento angular simplemente de un dipolo es el dipolo partido por 4 pi epsilon 0 partido por la distancia al cubo, pero lo voy a explicar con más calma la próxima clase.
No sé si hay alguna pregunta o duda que la quieran hacer o la pueden colocar por el chat. Si no, simplemente para respetar los tiempos, vamos a dejar la clase ahí. Pero esencialmente este cálculo es simplemente hacer Taylor de lo que les hice antes, pero lo voy a explicar con más calma por si acaso la próxima vez. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Estamos bien? Pueden escribirlo por el chat. ¿Estamos bien? Parece por acá. ¿Sí? Estamos bien. Estamos bien. Bien, entonces nos estamos viendo entonces el jueves, ¿ok? Como les dije, esta semana no hay ejercicio, y a partir quizás de la subsiguiente, si seguimos en paro, vamos a tener ejercicios recuperativos voluntarios para que estén estudiando, cosa que me preocupa que sigan estudiando. No olviden de hacer eso. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo, cuídense bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos.